El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido en un terreno. Lo volvió a enterrar, vendió todo lo que tenía, compró el terreno y se quedó con ese tesoro. ¿Te gustaría saber qué significa esta y otras parábolas más? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Mateo capítulo 13. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. A veces no tenemos ganas de estudiar la Biblia, a veces no tenemos ganas de orar. Por eso, mis amigos, esto es un compromiso para que a pesar de las dificultades y de los momentos y de nuestras emociones, nosotros podamos seguir al Señor por convicciones. ¿Sale? Vamos pues al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante ya que nos presenta una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Del versículo número 10 al versículo 17. Bueno, la explicación es que Jesús usaba este recurso literario, una parábola, que no es una historia como tal, sino más bien es una narración que tiene elementos que tienen como objetivo enseñar una lección. La parábola no se tiene que interpretar al pie de la letra. ¿Por qué? Porque su objetivo no es explicarse al pie de la letra, sino llevarnos a una lección. Y también es muy fácil de comprender porque a todos nosotros nos gustan las historias. Pero ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Bueno, Jesús explicó que para las personas interesadas en el reino de Dios, encontrarían en la parábola un mensaje no tanto como oculto, pero sí un mensaje que después de meditarlo encontrarías el porqué de esa parábola. Pero para aquellas personas que no estaban interesadas en Cristo Jesús, la parábola sería solamente una historia y no quedarían como molestos o estarían en contra o rechazarían las lecciones de Jesús. Es decir, pasarían desapercibidos y también no se condenarían estas personas. Ojo, eso es muy importante, porque si Jesús les hubiera hablado de una manera muy clara, mucha gente hubiera rechazado todo desde el inicio y no hubiera habido oportunidad de hablarle a más personas. Por eso es que las parábolas, para los interesados, daban mucha luz y para los que no, pasaban desapercibidas. También más adelante, este capítulo nos dice que las parábolas, versículo 34 y 35, estaba profetizado que el Mesías usaría parábolas. Por eso es que se cumple con Jesús este asunto. Del versículo número 18 al versículo 23, nos explica una parábola que está al inicio de este capítulo, la parábola tan conocida del sembrador. Y básicamente, y aquí quiero subrayar, que esta parábola nos describe por lo menos 4 tipos de personas que reciben el evangelio, que reciben el reino de Dios, pero que ellas responden diferente ante el reino de Dios. Algunas, y aquí el versículo 18 al 22 explica qué significa. Yo te pido que tú lo leas con calma para que veas cómo las personas actuamos diferente. Por ejemplo, el versículo 19 dice que la semilla que cayó en el camino representa a las personas que no profundizan en la palabra de Dios, no profundizan en el conocimiento bíblico, y entonces el enemigo arrebata lo poco que tienen y se muere. Esa semilla no da fruto. Y mis amigos, por eso insistimos, tenemos que estudiar de manera personal la palabra de Dios. Tenemos que darle el tiempo y ser responsables cada uno en estudiar la Biblia. En segundo lugar, también se habla acerca de la semilla que cayó en pedregales y significa a las personas que aceptan rápidamente el evangelio, y eso está muy bien, pero que al no nuevamente profundizar, las aflicciones, los problemas, aquí habla de la persecución, los desaniman y finalmente pierden los frutos, pierden el evangelio, se salen pues de la iglesia, se alejan. ¿Por qué? Porque no profundizaron en esa relación con Dios. La número 3 sería los que cayeron entre los espinos, y estas personas son las que reciben el evangelio, pero son ahogados por las preocupaciones de este mundo, por las riquezas temporales, por los planes personales, por todos los sueños que uno tiene, termina perdiéndose en esos afanes y la semilla no da los frutos que deben ser. Pero también hay personas
Ojo, eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos qué tipo de semilla vamos a hacer. Entonces hay personas que reciben el evangelio y desarrollan y se esfuerzan por desarrollar una relación continua, diaria con Cristo Jesús, de tal manera que esas personas dan muchos, muchos frutos. Tú decides qué tipo de semilla vas a hacer. También el versículo número 24 nos explica una parábola muy conocida, la parábola del trigo y la cizaña, que tantas veces se ha contado. Más adelante del versículo 36 se va a explicar. Yo quisiera solamente subrayar por lo menos tres cosas. Número uno, estas semillas, el trigo y la cizaña, representan a personas, vamos a decir, que conocen de Dios. En estos tiempos podríamos decir a personas que van a la iglesia. Son personas que están en la iglesia. Sin embargo, ojo con esto, ellos todavía no saben, no se ha definido totalmente qué son, si son trigo o son cizaña. ¿Por qué? Porque apenas las semillas están sembradas y apenas están creciendo. Me gustaría subrayar que cuando los obreros vieron que había una semilla mala, dijeron, vamos a arrancarla. Y esa actitud es una actitud que nosotros debemos eliminar de nuestra vida. Nosotros nunca debemos sentirnos, yo soy trigo y este que está aquí a mi lado es cizaña, aquel hermano es cizaña, aquel líder es cizaña, el pastor es la cizaña, y nosotros podamos tomar en nuestras manos el hecho de decir, vamos a arrancarlos. Mis amigos, esta parábola nos enseña que el trigo y la cizaña deben crecer juntos, deben madurar. Poco a poco van a ir desarrollando un carácter que va a llegar un momento que va a quedar bien definido quién es trigo y quién es cizaña. El Señor dice que hasta lo último, cuando venga el juicio, entonces se arrancará la cizaña. ¿Para qué? Para que sea quemada, pero el trigo se verá claramente quién es. Mis amigos, yo creo que aquí lo que más quisiera subrayar es eso. En la iglesia siempre habrá trigo y cizaña. No te debes desanimar porque alguien sea cizaña. Y tampoco, ojo, con mucha humildad, nunca debemos pregonar yo soy el trigo de esta iglesia. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros podamos ser engañados y podamos caer. También hay dos parábolas muy interesantes. Versículo 31, la parábola de la semilla de mostaza, que dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Esta es una clase de mostaza, clase de semilla que era muy finita, pero que también cuando se desarrollaba llegaba a crecer un poquito más de 2 metros, en algunos casos 3 metros, que tenía la apariencia de un árbol y aún las aves llegaban a anidar. Fíjate que esta parábola, junto con la siguiente del versículo 33, que habla de la mujer que le pone levadura a la masa y esta leuda, esta crece, las dos son semejantes, son muy pequeñas, pero son semejantes. ¿Qué quieren decir? Bueno, lo que Jesús está hablando aquí es del reino de los cielos, del reino de Dios, de su reino. Dice que comienza con muy pequeño y exactamente así comenzó, con algunos jornaleros, con personas pobres, con personas de mala reputación, que los encumbrados, los poderosos decían, bueno, ese es un movimiento que solito se va a disolver, gente que no tiene la capacidad para poder hacer un gran movimiento. Pero en esta parábola Jesús enseña que el reino de los cielos tendría inicios muy pequeños, pero que llegaría a ser un reino muy grande, y eso se cumplió. Así que al ver esta parábola, nosotros siempre debemos recordar que los inicios muchas veces son pequeños. Muchas veces los inicios de las semillas de Dios en nuestra vida pueden ser pequeños, pero van a crecer porque esa es su promesa. También hay otra parábola muy interesante, la del tesoro escondido y la perla de gran precio. Estas dos también tienen una semejanza en su mensaje y las dos tienen la misma idea. En la primera, en esos tiempos, las personas por la inseguridad enterraban sus tesoros. Muchas veces la persona moría y bueno, se heredaba, se vendía ese terreno y muchas veces sucedía que el que trabajaba encontraba ese tesoro. Si el dueño original vivía, ese tesoro le pertenecía. En este caso, este hombre
No, la parábola no dice si hizo bien y si hizo mal, porque el punto no es si era correcto o incorrecto lo que el hombre estaba haciendo. Él encontró el tesoro y entonces lo volvió a tapar, vendió todo lo que tenía, compró el terreno y ahora sí legalmente ese tesoro le correspondía. Aunque puede haber detalles en su forma de actuar, el objetivo de esta parábola es enseñarnos que una persona, cuando comprende lo valioso que es el reino de Dios, entiende el gran amor, el valor que tiene Cristo Jesús para su vida, hace todo lo posible para conservar a Cristo Jesús. Y esa misma explicación es la de la perla de gran precio. Es lo mismo, vender todo, deshacerte de todo, entregar todo con tal de tener a Cristo Jesús en tu vida. Y mis amigos queridos, esto, les digo, es tan sencillito. En mi Biblia aparecen solamente 2 líneas, pero tiene una belleza y una grandeza de entenderlo. Yo realmente al encontrarme a Cristo me he quitado de todo, he dejado todo y he seguido a Cristo Jesús. Bueno, es muy sencillo. También hay una parábola que quisiera no dejar, es la parábola de los peces. Dice que una red en el mar recoge mucha clase de peces. Sin embargo, cuando ya se saca a la orilla, el pescador se sienta y en una cesta pone los buenos y pone los malos peces. Y así será, dice, el reino de los cielos, que algún día, cuando llegue el juicio, habrá peces buenos, hablando de las personas que son salvas, y las personas malas, como los peces malos. Y aquí básicamente la lección es bien sencilla, pero muy, muy importante. El reino de Dios llega a miles de personas de diferentes modos de pensar, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, y todos ellos son alcanzados por el evangelio. Pero cada uno de nosotros, por su carácter, define qué tipo de pez es. Por su carácter define qué tipo de pez es. Si es un pez bueno, por supuesto, bueno en el sentido aquí de que el pez es comestible, en el sentido espiritual es una persona que ha encontrado en la gracia de Dios la salvación y se ha aferrado a Cristo como su Salvador. Bueno, es un pez que tendrá la salvación. Pero si es una persona que solamente de apariencia parecía un pez, parecía un cristiano, pero realmente nunca en su carácter se reflejó el carácter de Jesús, entonces será a la perdición. Entonces lo que aquí vemos es que el evangelio tocará a miles de personas, pero cada uno de nosotros define qué tipo de pez será. Y finalmente el versículo 51 habla de una parábola de un hombre que tiene tesoros y que saca, dice, cosas nuevas y viejas. Fíjense que esto es bien interesante porque aquí habla acerca de que las lecciones del Antiguo Testamento eran tesoros antiguos, tesoros viejos, y las lecciones que Jesús daba eran tesoros nuevos. En este caso nosotros, cuando vamos a la Biblia, encontramos lecciones conocidas como tesoros viejos que ya los conocemos, pero encontramos siempre un nuevo mensaje. Siempre cuando tú lees la Biblia vas a encontrar algo nuevo, vas a encontrar algo que no lo habías visto de esa manera. Siempre al abrir la Biblia la vamos a entender porque siempre nosotros vamos cambiando y el mensaje lo vamos a poder saborear de forma diferente. Finalmente en el versículo 53 nos habla de cómo para ese tiempo Jesús, que estaba predicando allá en su tierra, le dijeron: no, este es hijo del carpintero, su madre es María, no, sus hermanos es Jacobo, José, Simón y Judas. Ojo, aquí está quiénes eran sus hermanos y aquí están sus hermanas. Fíjense cómo Jesús dijo este dicho: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, parafraseado de otra forma, ¿verdad? No hay profeta en su propia tierra. Mis amigos, hay tantas lecciones, hay tanto que aprender, hay tanto que analizar. Yo creo que no tenemos el tiempo para cada una de lo que hemos visto aquí. Podríamos hacer todo un tema, todo un sermón, una predicación, pero yo estoy seguro que de alguna manera el Espíritu Santo te va a tocar tu corazón para que tú sepas qué es lo que tú necesitas aplicar en tu vida. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana no sabemos, Señor, yo no sé, tu palabra, tu Espíritu Santo, qué quiere dejar en el corazón de cada uno de nosotros.
cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son los problemas que hoy estamos pasando. Que tu palabra, Señor, pueda ser un bálsamo para nosotros, que tu palabra pueda ser de fortaleza, de paz, que en tu palabra podamos encontrar las respuestas a los problemas que hoy estamos enfrentando, que tu palabra nos pueda sostener si estamos débiles, estamos tristes, pero sobre todo que tu palabra pueda ser para salvación nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.